café con Galat. Y cerrajeros. Solo quedó la gente más pobre del país. Deportó a Joaquín a Babilonia, y también llevó deportados de Jerusalén a Babilonia a la madre y a las mujeres del rey, a sus eunucos y a los grandes del país. A todos los guerreros en número de 7,000, a los herreros y cerrajeros en número de 1,000, todos aptos para la guerra, el rey de Babilonia los llevó deportados a su país. El rey de Babilonia designó rey, en lugar de Joaquín, a su hijo Matanías, a quien le cambió el nombre por el de Sedecías. Sedecías tenía 21 años cuando comenzó a reinar, y reinó 11 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Hamutal, hija de Jeremías, y era de Libná. Él hizo lo que es malo a los ojos del Señor, tal como lo había hecho Joaquín. Esto sucedió en Jerusalén y en Judá a causa de la ira del Señor, hasta que al fin él los arrojó lejos de su presencia. Sedecías se rebeló contra el rey de Babilonia. Dios ama, pero también castiga. Pero el segundo libro de Crónicas, capítulo 36, versos 5 a 23, también corrobora este castigo de esta manera. Joaquín tenía 25 años cuando comenzó a reinar, y reinó 11 años en Jerusalén. Hizo lo que es malo a los ojos del Señor, su Dios. Nabucodonosor, rey de Babilonia, subió a atacarlo y lo sujetó con doble cadena de bronce para conducirlo a Babilonia. Nabucodonosor llevó también a Babilonia parte de los objetos de la casa del Señor y los puso en su palacio de Babilonia. El resto de los hechos de Joaquín, las abominaciones que cometió y todo lo que recayó sobre él está escrito en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Su hijo Joaquín reinó en lugar de él. Joaquín tenía 18 años cuando comenzó a reinar, y reinó 3 meses y 10 días en Jerusalén. Hizo lo que es malo a los ojos del Señor. Al comienzo del año, el rey Nabucodonosor mandó que lo llevaran prisionero a Babilonia, junto con los objetos preciosos de la casa del Señor, y proclamó rey de Judá y de Jerusalén a su pariente Sedecías. Sedecías tenía 21 años cuando comenzó a reinar, y reinó 11 años en Jerusalén. Hizo lo que es malo a los ojos del Señor, su Dios, y no quiso humillarse delante del profeta Jeremías, que hablaba de parte del Señor. Incluso se rebeló contra el rey Nabucodonosor, que le había hecho jurar fidelidad delante de Dios. Él se obstinó y endureció su corazón, en lugar de volverse al Señor, el Dios de Israel. De la misma manera, todos los jefes de Judá, los sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades, imitando todas las abominaciones de los paganos, y contaminaron el templo que el Señor se había consagrado en Jerusalén. El Señor, el Dios de sus padres, les llamó la atención constantemente por medio de sus mensajeros, porque tenía compasión de su pueblo y de su morada. Pero ellos encarnecían a los mensajeros de Dios, despreciaban sus palabras y ponían en ridículo a sus profetas, hasta que la ira del Señor contra su pueblo subió a tal punto que ya no hubo más remedio. Entonces Dios hizo subir contra ellos al rey de los caldeos, y éste hizo morir por la espada a sus jóvenes en el interior de su santuario, sin perdonar a nadie, ni joven ni virgen, ni anciano ni hombre encanecido, los entregó a todos en sus manos. Todos los objetos de la casa de Dios, grandes y pequeños, los tesoros de la casa del Señor y los tesoros del rey y de sus jefes, todo se lo llevó a Babilonia. Ellos quemaron la casa de Dios, demolieron las murallas de Jerusalén, prendieron fuego a todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos preciosos. Nabucodonosor deportó a Babilonia a los que habían escapado de la espada, y estos se convirtieron en esclavos del rey y de sus hijos hasta el advenimiento del reino persa. Así se cumplió la palabra del Señor, pronunciada por Jeremías. La tierra descansó durante el tiempo de la desolación, hasta pagar la deuda de todos sus sábados, hasta que se cumplieran 70 años. En el primer año del reinado de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor pronunciada por Jeremías, el Señor despertó el espíritu de Ciro, el rey de Persia, y éste mandó proclamar de viva voz: nadie que sea inocente será castigado. No era inocente el reino del norte, tampoco lo era el reino del sur. Habían sido advertidos varias veces por los profetas, que si no se enmendaban, vendría el castigo del Señor. Uno de estos antecedentes figura en Ezequiel,
relatado en el capítulo 5, versos 5 a 16. Así habla el Señor. Esta es la ciudad de Jerusalén. Yo le había puesto en medio de las naciones, con otros países a su alrededor. Pero ella se rebeló contra mis leyes, con una maldad mayor que las de las naciones, y contra mis preceptos, más que los países que la rodean. Sí, han despreciado mis leyes, y no han seguido mis preceptos. Por eso, así habla el Señor. Porque ustedes han sido más rebeldes que las naciones que los rodean, y no han seguido mis preceptos, porque no han practicado mis leyes, y ni siquiera han procedido según las costumbres de las naciones que los rodean. Por eso, así habla el Señor. Yo también me pongo contra ti, y haré justicia a la vista de todas las naciones. Haré contigo lo que nunca hice ni haré jamás, a causa de todas tus abominaciones. Por eso, los padres comerán a sus hijos, y los hijos comerán a sus padres. Te infligiré justos castigos, y dispersaré a todos los vientos todo lo que reste de ti. Por eso, juro por mi vida, oráculo del Señor, por haber contaminado mi santuario con todos tus horrores y todas tus abominaciones, también yo te arrasaré, sin una mirada de piedad y sin compadecerme. Una tercera parte de tu pueblo morirá por la peste y perecerá hambre en medio de ti. La otra tercera parte caerá al filo de la espada en tus alrededores, y la tercera parte restante la dispersaré a todos los vientos y desenvainaré la espada detrás de ellos. Desahogaré mi ira, saciaré mi furor contra ellos y me vengaré. Y cuando haya desahogado mi furor contra ellos, sabrán que yo, el Señor, he hablado, llevado por mis celos. Te convertiré en ruinas y en oprobio de todas las naciones que te rodean, a los ojos de todos los que pasen. Serás oprobio y objeto de ultraje, escarmiento y motivo de horror para las naciones que te rodean. Cuando yo te inflija justos castigos con ira, con indignación y con violentos reproches. Yo, el Señor, he hablado. Y cuando arroje contra ustedes las flechas siniestras del hambre, las flechas exterminadoras que enviará para destruirlos, yo les haré pasar hambre y acabaré con las reservas de pan. Hasta aquí el libro de Ezequiel. Si el Señor castigó tan duramente las infidelidades del antiguo Israel, que lo cambió a él por dioses falsos, y con ello despreciaba los mandamientos del Decálogo, ¿qué no hará contra los dioses paganos que el mundo actual se ha inventado, como el sexo, el dinero, la fama, el poder, el consumo, etcétera, etcétera? Porque todos esos son los dioses falsos del mundo actual, los cuales para obtenerlos y conservarlos, los hombres y las naciones pisotean todos los mandamientos. Los castigos de Dios Padre son condicionales. Relatados los anteriores ejemplos de castigos divinos, sin mencionar otros tantos, se ha menester decir que los castigos de Dios son condicionales y dependen de la reacción de los humanos que los merecen por sus pecados y si se arrepienten o no de sus faltas. Importante repetir que así como Dios es justo, también es misericordioso y perdona si hay arrepentimiento, si hay propósito de enmienda. Queridos teleamigos, Dios lleva misericordia y justicia a la par, y no podemos separar la una de la otra, porque ambas hacen parte de la esencia del Creador, que como conclusión podríamos decir, es rico en misericordia, pero su justicia golpea a los que la merecen. Abba, Dios. Abba, Papaíto. Abba, Padre. Es misericordiosamente justo, como se dijo en el programa pasado. En él sí que se besan la misericordia y la justicia. Así lo señala el Salmo 85:10. Amor y verdad se han dado cita. Justicia y paz se abrazan. De Dios Padre nadie se burla. Nos haríamos interminables relatando los castigos de Dios a su pueblo Israel por sus pecados. Pero queremos que quede claro que Dios misericordioso y lleno de compasión también es justo y castiga los pecados de las personas y de los pueblos. Y su castigo busca la enmienda de los culpables. Y si estos no se arrepienten, el castigo no tiene reversa y es inexorable. Todo esto nos muestra la santidad de Dios, que quiere la salvación de todas las personas, pero las desea puras y santas, y libres de pecado. Así,
Por ejemplo, cuando mandó el diluvio, lo hizo para castigar la inmensa cantidad de pecado de los hombres de ese tiempo, como nos lo dice Génesis 6, 5 a 8. Cuando el Señor vio que grande era la maldad del hombre en la tierra, y cómo todos los designios que forjaba su mente tendían constantemente al mal, se arrepintió de haber hecho al hombre sobre la tierra, y sintió pesar en su corazón. Por eso el Señor dijo: voy a eliminar de la superficie del suelo los hombres que he creado, y junto con ellos a las bestias, los reptiles y los pájaros del cielo, porque me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé fue agradable a los ojos del Señor. Y en Génesis 6, 11 a 12 se dice: pero la tierra estaba pervertida a los ojos de Dios, y se había llenado de violencia. Al ver que la tierra se había pervertido, porque todos los hombres tenían una conducta depravada, Dios dijo a Noé: he decidido acabar con todos los mortales, porque la tierra se ha llenado de violencia a causa de ellos. Por eso los voy a destruir junto con la tierra. Y lo mismo con Sodoma y Gomorra, cuyas iniquidades sobrepasaron todas las medidas, como lo podemos ver en el capítulo 13, versos 13 del Génesis. Pero los habitantes de Sodoma eran perversos y pecaban gravemente contra el Señor. Dios castigó antes, ¿por qué no lo hará ahora? Así pues, nos preguntamos, ¿cómo no va a castigar Dios los pecados del mundo actual, podrido y superpodrido? Este mundo que conoció el cristianismo durante 20 siglos y ahora abjura de él, con el secularismo, el modernismo y el ateísmo, que prescinden de Dios y de toda religión en la construcción del Estado, con los cultos autoidolátricos de la nueva era, con todos los acontecimientos actuales que muestran que por su soberbia el hombre convierte en sus derechos los pecados contrarios a los mandamientos de la ley de Dios. Pecados como el aborto, la eutanasia, el homosexualismo, la pederastia, la drogadicción, etc. ¿Creen ustedes que estas abominaciones de los hombres de nuestro tiempo se quedarán sin castigo? ¿En verdad creen ustedes que las prédicas de los teólogos apaciguadores y populistas, que nos hablan de un Dios que solo es compasión y misericordia y no es justo ni castiga, son verdad y quedarán igualmente sin castigo? Digan ustedes, queridos teleamigos, si es verdad o mentira, como lo hemos oído de labios de quien funge como supremo pastor de la iglesia, que dice que el infierno está vacío, que dice que todos se van a salvar, que dice que los pecadores, inclusive los más empedernidos, al menos se esfuman al momento de su muerte, pero ninguno es castigado eternamente en el infierno. Pero, en abundancia de razones bíblicas, no podemos olvidar los castigos que nos esperan, anunciados en el Nuevo Testamento, en el libro del Apocalipsis, del cual Pedro da un anticipo, cuando nos habla que el mundo será castigado por un diluvio, no de agua, sino de fuego. De ello, Dios mediante, hablaremos en un próximo programa. En efecto, segunda de Pedro 3:12 nos dice: esperando y acelerando la venida del día de Dios, en el cual los cielos en llamas se disolverán y los elementos abrasados se fundirán. Sabemos que esta verdad, la de un Dios justo, amoroso, misericordioso, pero también castigador, especialmente para el hombre de este tiempo, tan rebelde y egocéntrico, es una verdad difícil de entender y sobre todo de aceptar. Pero la justicia exige verdad y correspondencia justa al obrar de cada cual. Por eso, aunque los teólogos y muchos sacerdotes hoy lo quieran ignorar e incluso negar, Dios Padre, recto y justo, amoroso y misericordioso, sí castiga, y lo hace cuando su criatura no le da otra opción más que esa. A pesar de, como lo dice el Salmo 103, verso 8 a 10, el Señor es bondadoso y compasivo, lento para enojarse y rico en misericordia. No está siempre acusando, ni guarda rencor eternamente. No nos trata a la medida de nuestros pecados, ni nos paga conforme a nuestras iniquidades. Solo nos resta advertir que los que son fieles al Señor y cumplen su voluntad, no tienen por qué temer, a raíz de los terribles acontecimientos que sucederán, cuya ocurrencia es inminente, porque también Dios es fiel con los suyos y los protege en debido modo. Así lo enseña el verso 13 y 14 del mismo Salmo 103 al decir: cuán benigno es un padre para sus hijos, tan compasivo es Dios para los que le temen, pues Él conoce de qué hemos sido hechos, se acuerda de que no somos más que polvo.
No olvidemos, pues, que los que aman sinceramente al Señor son retribuidos del mismo modo por el Señor, quien es un Padre amoroso. Es de toda la humanidad y el nuestro, el Abba. Abunde basmaya nektadashis pa tite malkuta meue sevillana aikana de basmaya. Dios Padre también castiga. Fin. Un café con Galat. Muy bien, y continuamos con nuestro tema de hoy. Dios Padre también castiga. Este es nuestro tema y recibimos sus comentarios al número telefónico 320-859-8733. Doctor. ¿Comunicaciones ha habido? Así es, doctor. Han llegado bastantes mensajes y dicen lo siguiente. Muy buenas noches, felicitaciones por ser el único canal que evangeliza como debe ser. ¿Me pueden explicar sobre el proselitismo? Ya que el padre Jorge Lorin en el libro Para Salvarte dice que es una forma agresiva para que alguien acoja a determinada religión. Desde este punto de vista, ¿la catequesis del padre Bergoglio es aceptable? Gracias por su explicación. Muy bien. Te voy a pedir el favor de que leas el último capítulo de Mateo. ¿Qué les dice Jesús resucitado a los discípulos? Vayan, 19 en adelante. El último capítulo de... Dice el Señor, vayan pues y hagan discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso se lo dice a los apóstoles, ojo, pero miren lo que viene. Y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. O sea, enseñándoles la doctrina cristiana. Si eso no lo cumplen, lo cumplimos nosotros. Nosotros somos sacerdotes, profetas y reyes. No podemos consagrar, porque eso es un privilegio de los sacerdotes y de los obispos y de los presbíteros. Pero sí podemos y debemos enseñar la doctrina. Máxime si ellos no lo están haciendo. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ahí está, ¿Qué más? clarito. Dice, Dios los bendiga, un verdadero padre corrige a sus hijos, pero también los corrige y castiga por sus maldades. A cada uno nos dará lo merecido. Siguiente. Recuerden lo que dijimos de Proverbios. El padre que ama a su hijo lo visita frecuentemente con la vara, contra la opinión de los psicólogos que pretende que no hay que tocar al niño. Que todo es con consejitos. Sí. Esos son los consejitos. Sí. Por primera vez entré en sintonía de Teleamiga. Excelente programa del doctor José Galat. El padre también es justo. Soy mormón desde siempre. Cordialmente, Nelson Fernando Sotelo Castro. Fuerte abrazo desde Popayán, Cauca, Colombia. El padre también es justo. Gracias, bendiciones, Qué amigos. sorpresa que un mormón nos vea. Y que esté de acuerdo con nosotros cuando hay jerarcas que están en total desacuerdo con la doctrina, porque no es contra nosotros. Y católicos que tampoco están con nosotros. En cuanto a eso, sí, el padre, como buen padre, es amoroso. Todos los padres empiezan a corregir a los hijos de manera amorosa. Hijo, por favor, no hagas esto. Mi amor, no hagas esto. El niño insiste que no hagas esto, ya va aumentando el tono y va aumentando hasta cuando llegue y lo castiga. ¿Quién escogió el castigo ahí? Y Dios Padre, que es el más amoroso de todos, nos reprende primero con amor y después con su justicia. Él lo ha dicho, yo a los que amo reprendo y castigo. Los que amo, por amor lo hace. Eso no quiere decir que él goce castigando, sino que al contrario él sufre cuando tiene que hacer uso de los flagelos,
porque en su infinito amor por el hombre, Él quiere pues que el hombre lo siga y la humanidad lo siga por el camino del amor y la misericordia. Nunca quiere hacer uso, digamos, de la mano izquierda, que es esa justicia divina, pero cuando tiene que hacerlo, pues lo hace, pero Él es el que va primero, el Señor Jesús, cuando hay flagelos en la tierra, Él es el primero en sufrir. Eso. A los que amo reprendo y castigo, dice el Señor. La palabra esa. Bueno, ¿qué más? Dice, doctor José Galat, Dios los bendiga siempre, a usted y a todo su equipo de trabajo evangelizador. Excelente tema de hoy, especialmente para aquellos apóstatas que han negado que Dios juzga y castiga. Prueba de ello es Sodoma y Gomorra y el diluvio universal o las plagas de Egipto como ejemplos bíblicos y que han sido comprobados por la ciencia. Adelante, doctor Galat, Dios está con ustedes, al igual que con el doctor Rafael Arango. Gracias, muchas gracias por defender la verdadera fe. Muy amable. En nombre del doctor Rafael y de mí, gracias. Claro. El siguiente dice, hola, les mando un fuerte abrazo en Cristo Jesús. Muchas bendiciones y felicitaciones por tan excelente programa. Cada vez más le doy la razón al doctor Galat. Que el buen Dios y María Santísima los siga bendiciendo cada día. Bendiciones, atentamente, Rosalba, desde Palmira Valle. Muy amable, la Rosalba. Bueno, tu opinión, Juan Carlos Gracias, López. doctor. Vino nuestro pintor de cosas sagradas importantes. Muchas gracias, doctor. Pues como ustedes lo saben, varios de nuestros televidentes, pues yo estoy en la Franja de Fe. Invito a los televidentes del Café con Galat que no se han unido a estos programas de la Franja de Fe para que ojalá los vean, que son a las 9:30 todos los días. Digamos que nosotros estamos profundizando la doctrina de la divina voluntad y a la luz de esos conocimientos se aprende mucho también sobre la divina justicia, sobre el por qué el Señor castiga. Y por eso quería compartir un corto capítulo del volumen 11, donde el que habla es el mismo Jesús, precisamente sobre este tema de hoy. Dice, el hombre incita a Dios a los castigos. Encontrándome en mi habitual estado, en cuanto vi a mi siempre amable Jesús, le pedí que por piedad cambiara los decretos de la divina justicia. Y le dije, Jesús mío, no más. Mi pobre corazón se deshace al oír tantas tragedias. Jesús, basta, son tus queridas imágenes, tus amados, tus hijos que gimen, que lloran y se duelen bajo el peso de medios casi infernales. Entonces Él me dijo, ah, hija mía, a pesar de todo lo que de terrible sucede, ahora no es más que el esbozo del proyecto. ¿No ves qué amplia curva estoy trazando? ¿Qué será cuando ejecute el proyecto? En muchos lugares se dirá, aquí estaba tal ciudad, tales edificios. Habrá lugares totalmente destruidos. El hombre ha llegado hasta hacerme violencia para que lo castigue. Ha querido desafiarme, incitarme, y yo he tenido paciencia, pero todos los tiempos llegan. No me han querido conocer por vía de amor y de misericordia. Me conocerán entonces por vía de justicia. Por tanto, ánimo, no te abatas tan pronto. Y nosotros pues lo sabemos que vienen cosas muy fuertes porque la humanidad es evidente que no ha querido escuchar por el camino del amor al Señor, por el camino de la misericordia, por el camino del Evangelio. Y uno de esos castigos tremendos ya lo estamos viviendo, que es la apostasía dentro de la iglesia, porque el Señor da a entender que cuando la iniquidad del mundo llegara a tal nivel, Él le iba a dar libertad a los enemigos de la iglesia, que llevaban siglos ahí como golpeando, como tratando de entrar al Vaticano. Ese es uno de los castigos que estamos viviendo. Que el Señor, también en los libros de la Divina Voluntad, hay una parte que dice que uno de los peores castigos es el triunfo de los perversos, castigo para ellos mismos y para los demás. O sea, que Dios deje que les salgan las cosas como ellos las han planeado, como vemos que está sucediendo. También el castigo del espíritu del error que va a permitir con lo del anticristo. Es un castigo, dice el apóstol San Pablo, en castigo de los que no quisieron escuchar el Evangelio, creer en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, les permitirá que llegue a ellos un espíritu de error, el espíritu del anticristo. Eso. Sí, el anticristo inclusive es un castigo de Dios. Él lo permite por las infidelidades nuestras. Ese es el punto. ¿Y tú qué, Moisés? Bueno,
Dios quiere que todos nos salvemos, dice 1 de Timoteo 2:4, y que lleguemos al conocimiento de la verdad. Él, cuando castiga, no lo hace por maldad, porque es su infinito amor. Él es, por naturaleza es amor. Lo hace precisamente por eso, porque quiere que todos nos salvemos. A veces necesitamos de una reprensión para que podamos volver los ojos a Él. Esto también hay que discernirlo muy bien y saber entender qué es lo que nos quiere decir Dios cuando nos pasan las cosas. Puede ser que nos esté llamando. ¿Cuántas veces a través de una pérdida económica, a través de una enfermedad, de un accidente, de una muerte de un ser querido, la gente, las familias que estaban desunidas se unen? Las familias que estaban alejadas de Dios lo buscan. Esas son reprensiones que nos hace el Señor muchas veces. Otras veces son castigos. Hay veces también que le pedimos que nos dé una lotería, el gordo a la lotería, y nos manda una fiebre tifoidea. No es por maldad, es que a lo mejor con la lotería nos estamos perdiendo y con la tifoidea nos estamos purificando, porque es otra cosa. El castigo también es una purificación. Es estamos pagando algo que estamos debiendo al Señor. Aquellos que niegan el castigo, cuando a uno lo llaman a un juzgado, es porque, y estamos hablando en términos de justicia, no en acusaciones injustas. Cuando lo llaman a un juzgado, porque uno tiene que responder. Y el Señor nos dice que, Mateo 7:2 dice: no juzguen, no serán juzgados. Del mismo modo que ustedes juzgan, se los juzgaré. También dice en Romanos 2, del 6 al 8, que pagará cada uno según sus obras. A mí, si me llaman a un juicio, porque estoy debiendo algo. Y todos pasaremos por el juicio particular. Nadie se va a escapar de eso. Y esa sí que es justicia verdadera. Bueno, muy bien. Ana Cecilia. El Padre, Dios Padre también castiga. Todo papá, lo decían mis compañeros, todo papá empieza por las buenas, va dando consejos como nos aconsejan, valga la redundancia, los psicólogos, y van tratando de orientar. Pero hay personas y en situaciones que si no se es un poquito drástico, no se reacciona. Y el Señor, en su justicia, en su misericordia, también tiene paciencia. Él se demora y dice, no, de pronto se van a cambiar. Miremos cuando se le pide, Señor, pero si encuentras tantos justos, ¿va a ser menos el castigo? Bueno, lo voy a hacer. Pero no, si encuentra, y va bajando la dosis, porque es muy difícil que nosotros seamos conscientes y coherentes con la fe que estamos practicando. Y yo estoy segura que cuando el Dios Padre nos castiga, el primero que siente dolor, como lo decía aquí nuestro compañero, es Él, porque Él no quiere de ninguna manera tener que actuar de una forma que nosotros nos sintamos o suframos. Cuando se pierde un ser querido, recordemos que lo primero que muchas personas hacen es irse contra Dios y distanciarse de Dios. Y Dios siente tristeza, porque nosotros no entendemos muchas veces que esa persona se va a la eternidad, porque se necesita para la conversión, por ejemplo, de la familia, para la unidad de la familia, para tantas cosas que suceden al interior del hogar, y que cuando Él se lleva a una persona, vienen muchas bendiciones, porque es como el papá cuando castiga al hijo, que le queda ese dolor de haberlo castigado, y como qué pesar, le di muy duro, ay, como lloró de harto, ese cuerpecito tan diminuto, y después del papá de un rato, el papá trata de conquistar al niño y le compra una chocolatina o lo carga, le da besos, arrepentido de esa situación que vivió. Así es nuestro Padre, el Padre Celestial, que es justo, que es bueno, que es misericordioso, que es amoroso, que es prudente, que es tierno, pero por tanto amor, y que es paciente, y que por tanto amor nos está formando, nos está diciendo que vengamos al buen camino,
que esta es la línea que tenemos que seguir, porque si no vamos a perdernos. Y lo más triste no es que nos perdamos, es que nos perdemos para la vida eterna. Hoy alguien me hacía una reclamación y pues yo tranquilamente le contestaba, es que a mí me da susto, no es de lo que usted me está diciendo o de lo que pueda pasar con usted, no, es que yo me tengo que presentar ante el Señor en la vida eterna y yo le tengo que dar cuenta de lo que estoy haciendo, de lo que estoy diciendo y de lo que estoy aconsejando. No es por lo que pase aquí en la tierra, es por lo que pase allí en el otro espacio, porque para mí sí es muy importante la vida eterna y ese contacto y ese diálogo profundo y sincero con el Padre del cielo. Y quiero decirles que hoy es un día grande y maravilloso. Si usted todavía no le ha dado un piropo, no le ha regalado una rosa a la Virgen, hágalo. Hoy es día de la Asunta al Cielo, de la Virgen, de la Asunción. Hoy se celebra en toda la Iglesia Universal ese dogma maravilloso. Hagámosle, digámosle hoy a la Virgen cuánto la amamos, digámosle cuánto nos ha ayudado y cuánto queremos que ella nos ayude para que el Padre Celestial sea cada día más generoso con nosotros y nos tenga paciencia, porque somos unos hijos tercos, desobedientes y a veces nos vamos por el mal camino. Bueno, ¿tienes algún mensaje? Tengo un minutico para decirles que esta noche a las 9:30 vamos a tener la franja de fe y voy a estar en esa franja, pero quiero decirles que lo vean, porque les vamos a dar un testimoniazo fenomenal. Es el poder del testimonio, lo titulamos así, porque el testimonio mueve montañas y con el testimonio uno recibe desde la casa esa gracia que recibió la persona con el testimonio. Vamos a ver cómo Emanuelito actuó en los hijos, en la pareja, en la economía y cómo actuó en tantos momentos. Por lo tanto, no se lo pierda, no porque sea Ana Cecilia, no, es por el testimonio, por lo que estas personas nos van a compartir y cómo lo han vivido y cómo cada día le dan gracias al Señor. Y Dios Padre castigó a esas parejas, a esas personas, y en ese castigo ellos doblegaron y lloraron y clamaron y Dios volvió a cogerlos de la mano y a tener misericordia de ellos. Y recordarles también la peregrinación ahora en octubre a Tierra Santa. A quien esté interesado, llamar al 315-601-3168. Ya estamos completando el grupo, de modo que no se lo pierda. Y por último, pues decirles que las personas que están interesados en adquirir una imagen de Manuelito con su cobijita, su almohada, pues pueden acercarse a la Facultad de Posgrados. Allí cualquier secretaria las va a atender en la Universidad de la Gran Colombia. Y oremos los unos por los otros. Ana Beatriz. Muy bien. Bueno, pues lo que yo les quiero decir es lo siguiente: si en el tiempo de antes, que no había tanta maldad, hubo castigo, ¿se imaginan lo que será ahora en el castigo con el aborto, el matrimonio gay, la eutanasia y bueno, otra cantidad de perversidades que quieren legalizar? Yo creo que no es el momento de decir, no, sigamos pecando porque Dios es misericordioso, no. Es el momento de trabajar por nuestra conversión para evitar el castigo temporal y el especial, el castigo eterno. Por otro lado, quiero hacerles la invitación a los eventos de Teleamiga que tendremos este mes. Son congresos de sanación y liberación con preparación para los últimos tiempos. Estarán como invitados Antonio Triviño y el ingeniero Carlos Rodríguez. También estará un sacerdote que maneja muy bien estos dos temas. Estaremos en Palmira el día sábado 25 de agosto en el Centro de Convenciones Amaime. El día domingo 26 de agosto estaremos en el Colegio María Inmaculada en la calle 166 con carrera séptima, y el lunes estaremos en la ciudad de Bucaramanga en el Hotel Chicamocha. Son poquitos cupos, así que si desean participar en estos congresos de sanación y liberación, se pueden comunicar al celular 320-439-5475 o al 578-1888. Muchas gracias, doctor. Bueno, me dicen que el tiempo se acabó. No olviden arrepentirse y cambiar de vida y eviten el castigo y acójanse, por favor, a la misericordia infinita de Dios. Hasta la próxima.
Un café